Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, este es el segundo video de la clase. En este caso vamos a hablar sobre la antigua Roma, gimnasia y deporte. Ese es el tema. Para ello vamos a comenzar con una escena de la película Gladiador, donde les pido por favor que presten atención a todos los actores y elementos que se presentan en este video. Pueden ayudarme. Lo que venga de allá, cualquier cosa. Podremos superarlo si trabajamos todos juntos. ¿Entienden? Si estamos juntos, sobreviviremos. ¡A los legionarios de Escipión, el africano! Bueno, como ustedes pueden ver, varios son los condimentos que pudimos apreciar acá, ¿no? En principio, el espacio donde se desarrollaba la acción, después los gladiadores, los soldados, el emperador, el pueblo, el tipo de carruajes, los elementos que se utilizaban. Hay mucho para analizar. Lo cierto es que cuando hablamos de la antigua Roma y del deporte inserto en la antigua Roma, creo que esto lo dije en el video anterior, pero lo voy a repetir porque es muy importante, tenemos que entenderlo desde el lugar donde se manifiesta el deporte, ¿no? Si entendemos el deporte o la educación física como una práctica corporal, digamos, porque el deporte es una manifestación de la cultura, por lo tanto, la cultura está vinculada a la economía, a la filosofía de la época, a la política, ¿no? A lo social. Por lo tanto, el deporte como manifestación de la cultura se entiende en ese contexto y en algunas cosas seguramente se podrá comparar, pero en otras no, porque digamos, acá como ustedes ven, media la vida y la muerte de las personas. Hay otro estilo de política diferente al actual, con lo cual las diferencias están, aunque también las similitudes. Bien, hablando de contextualizar, podemos decir que cuando hablamos de la antigua Roma, nos referimos a tres periodos o etapas políticas, ¿no? Primero la época de los reyes, o monarquía, que va del 753 a.C. a el 509 a.C. La época de la República, que es la segunda época o etapa, que va del 509 a.C. hasta el 27 después de Cristo. Y finalmente la época del Imperio, que va del 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Fíjense que estamos hablando de etapas antes y después de Cristo, o sea, antes de Cristo los años van disminuyendo y desde Cristo en adelante van aumentando. Y si hacemos un paralelismo de tiempo con Grecia, con la antigua Grecia, podríamos decir que lo que coincide es los últimos años de la primera etapa con los primeros de la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Debemos entender a esta región y en esta época como un imperio guerrero. ¿Sí? Cuando hablamos de imperio, hablamos obviamente, de un ejército, de lo que significa avanzar sobre los demás pueblos, de la concepción que este pueblo tenía sobre los demás pueblos que
la intención era invadirlos, ¿no? Avanzar por sobre ellos. Por lo tanto, estaba conformado por grandes ejércitos, y en esa lógica, termino el video, digo, decía, en esa lógica, los varones eran criados con sus familias hasta los 16 años, y luego ingresaban a la milicia, donde tenían una exigencia estricta. Los soldados se entrenaban en espacios que había en todas las ciudades llamados campus, y estos campus estaban cerca del río, con lo cual además de actividades en ese espacio podían realizar actividades vinculadas con la náutica y con la natación. Bien, continuamos con otro videito para ir acompañando lo que voy diciendo, que tiene que ver con cómo consideraban los romanos el deporte, ¿no? Para los romanos el deporte tenía características de espectáculo, recreativos y formativos, pero primero de espectáculos. El deporte en el ámbito del espectáculo era un tributo a los dioses y celebraciones especiales. Estos espectáculos estaban dedicados al pueblo, por eso es que eran multitudinarios, se ve muy claro en todas las películas. Y para que ellos canalizaran su ánimo, cuando hablamos de ellos hablamos del pueblo, ¿no? Los espectáculos eran una forma extraordinaria, digámoslo así, de propaganda política. Fíjense qué importante es ese espacio como un espacio donde se canalizaban las cuestiones políticas para el pueblo y la propaganda, las disposiciones y las propuestas que hacía el emperador al pueblo. Y también actuaban como sustitutos de reuniones populares para aclamar o calumniar a personajes ilustres, pudiendo el pueblo formular sus súplicas o quejas, gozando de cierta libertad para dar rienda suelta a sus burlas. Digamos, en estas espectáculos que se daban, por ejemplo acá en el Coliseo, también se permitía generar burlas al emperador. En estas fiestas se celebraban combates de gladiadores, luchas de bestias salvajes o domésticas, carreras de caballos, ejecuciones públicas, recreaciones militares y batallas navales. Los que van a morir, te saludan. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de la vida y la muerte en esos espectáculos, ¿no? Y por qué se planteaba la vida y la muerte. Pero antes quería comentarles que el deporte también era practicado en espacios llamados palestras. Y el entrenador o profesor de educación física, si lo pensamos como un paralelismo en la actualidad, se lo denominaba como magíster, ¿sí? También existían otros espacios de prácticas deportivas como el circo máximo. Al respecto, yo quiero mostrarles a ustedes una escena de la película Ben-Hur, donde se recreó el circo máximo y lo que significó recrear esta escena, para que nos demos una idea de lo que era en ese momento para los gladiadores, para los protagonistas de esos espectáculos, lo que era en ese momento ser protagonistas de ese suceso. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. En nuestra sección Con la Lupa, las cuadrigas de Ben-Hur. Ben-Hur, estrenada en 1959 y dirigida por William White, fue una película épica ambientada en la antigua Roma que posee una de las escenas de acción con cuadrigas de caballos de las más peligrosas que se hayan filmado alguna vez en el cine. Construir el circo para la carrera de cuadrigas
llevó todo un año, mientras que los entrenamientos de dobles, actores y caballos duraron 5 meses. Su protagonista, Charlton Heston, entrenó duramente ya que no quería ser doblado, al igual que el actor Stephen Boyd. El rodaje de la carrera duró un total de 5 semanas. Los caballos blancos que conduce Heston eran lipizanos traídos de Eslovenia. Los nombres en la película de estos imponentes caballos eran Regent, Antares, Altair y Aldebarán. Glenn H. Randall fue el encargado de preparar a los 78 equinos entrenados que se usaron en la cinta. En la famosa escena participan 9 cuadrigas, 36 caballos, 130 personas de producción y 15.000 extras. Jackie McAnutt, famoso doble, fue el encargado de supervisar los momentos más arriesgados de la carrera y a la vez sustituyó a Heston en una sola escena donde la cuadriga de Ben Hur debía pasar por encima de otra caída en el piso. Canut se cayó de la cuadriga, pero logró reincorporarse y la escena quedó tan impactante que se mantuvo en el film. En una oportunidad, una de las cámaras más caras y grandes de la época, de 65 milímetros, fue atropellada por 2 cuadrigas que se desviaron en una curva. Hay que tomar en cuenta que en esta época no existían los efectos especiales. Las cuadrigas, los caballos y sus conductores debían hacerlo todo mientras la cámara captaba la acción. Hasta el día de hoy se considera esta escena una de las más peligrosas y arriesgadas jamás filmadas en cine, y basta tan solo verla para captar la gran adrenalina que transmite. Hasta una próxima entrega, narró. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque, digamos, es más que real la escena de Ben Hur. Ahora vamos a hablar entonces de lo que era el circo. Bueno, entonces, ahora cerramos esta clase, este video, hablando un poco de el circo, ¿no? Y lo que significaba también el circo para esta época, que es la antigua Roma. Bueno, el circo, también llamado circo máximo, había circos que eran un poco más pequeños y otros circos máximos que eran los más grandes, ¿no? Como, seguramente como te acabamos de ver en la película Ben Hur. El circo máximo era un espacio donde se celebraban carreras de carros, como las que vimos, caballos, luchas entre gladiadores también, como las que vimos en el primer video, en el Coliseo. Y vieron que en un momento yo puse play y audio y se hablaba sobre la vida y la muerte. Bueno, eso tenía que ver con que los que combatían en el Coliseo y también en el circo eran esclavos y rehenes de guerra. Entonces, bueno, los ponían ahí como parte del espectáculo y querían sobrevivir. Si lograban sobrevivir después de varias peleas, obtenían su libertad. Aquí tenemos otra cuestión que está relacionada con la política y con la visión del deporte de esa época. Bueno, como habrán podido ver, tanto en el video que les hice de la Grecia antigua y de la antigua Roma, no les mencioné particularidades de cada una de las gimnasias y los deportes, porque eso lo van a hacer ustedes para la próxima clase. Les explico rápido la tarea, la cual van a ver publicada en la parte de tareas, por supuesto. Voy a armar, de acuerdo a mi criterio, 2 grupos de compañeros y compañeras, los cuales durante esa semana se van a tener que reunir, obviamente por Zoom, Meet, por alguna plataforma. Un grupo va a tener designado a la antigua Grecia y el otro va a tener designado a la antigua Roma. Y lo que van a tener que hacer es lo que yo no hice, es decir, van a tener que hacer un video de creación propia, con imágenes de películas, documentales, fotografías, bibliografía, donde van a mencionar
las actividades relacionadas a la gimnasia y al deporte de la región que les haya tocado. Y además de mencionarla, van a tener que hacer una descripción muy breve de qué trataban esas actividades. Por ejemplo, si eligen la carrera de las luchas de gladiadores, van a tener que hablar muy sintéticamente de la lucha de gladiadores, en qué consistía, dónde se daba, cuándo se daba, cuáles eran las armas, si era entre uno y otro o entre uno y varios, cortito, así, con oraciones cortas. Y ahí pasan a otra actividad. Ese va a ser el trabajo, como para que nos demos una idea de cuáles eran los deportes en ambas regiones. Lo que yo hice fue darle una introducción y el marco político de esa época. Bueno, les deseo a todos y a todas un buen fin de semana y nos encontramos el sábado próximo en la próxima clase.